Reciban ustedes los buenos días en nombre del Señor. Amén. Amén. Dándole gracias una vez más porque nos permite estar aquí con nuestros hermanos en la fe para poder agradar al Señor por medio de la predicación de su palabra. La palabra tallada, implantada en nuestros corazones por el puro afecto de su voluntad. Hoy inicio, septiembre-octubre, una pequeña serie de 2 mensajes acerca de la fe. Honrando el mes de la celebración, que es el 27 de este mes que se celebra el país y las autoridades nuestras, pues pusieron un día para celebrar la Biblia, que es el 27 de septiembre. Entonces vamos a predicar acerca de la fe en este mes y también en octubre vamos a predicar acerca de la fe, pero basándonos en la reforma de Martín Lutero. Ustedes saben que son las 5 solas y una de ellas es la fe. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Son las 5 solas que nos dejó ese movimiento cristiano. Y vamos a hablar también en otro enfoque acerca de la fe. Eso es lo que tenemos para este mes y el mes que viene, Dios delante, en cuanto a la predicación de lo que a mí me toca hacer aquí en la iglesia. Los que cumplen años, bueno, porque que lo sigan cumpliendo en el nombre del Señor y bajo la tutela del Señor. Si hubiésemos tenido luz, hubiese querido que hubiesen puesto una alabanza, que creo que es de Malcolm Witt, que es la que habla de la fidelidad del Señor, porque el Señor es fiel, nosotros no somos fieles, pero el Señor sí es fiel. Y este tema que vamos a tratar hoy acerca de la fe en el mes de la Biblia, tiene que ver con eso, porque al final, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, como dice el versículo 31 y 32 de Romanos capítulo 8. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, como Él está siempre con nosotros, su fidelidad, quería honrarlo con esa alabanza de la fidelidad. Dejen la ventana y todo así abierto por si vuelve y se va, para no estar interrumpiendo la cosa. A mí no me importa predicar con luz y luz. Si se abre y yo puedo leer, no tengo ningún problema. Al final, con el aire acondicionado, con saco, sin saco, termino sudado. Es decir, que yo no tengo que ver con eso. Y basado en lo que vamos a tratar hoy, le voy a traer esta pequeña historia. Quizá algunos lo hayan podido oír. Y es viejo cosa. Vamos a decir que es un cuento, una historia. Muchos pastores han dicho que fue verdad, pero yo lo veo como una historia y quizá algo que se pueda contar. Y lo voy a utilizar porque tiene que ver con el mensaje. Se trata de la historia de un pastor y un ateo, donde el que se suponía no debía tener fe, tuvo fe, y donde el que se suponía el que tenía que tener fe no la tuvo. Y la pequeña historia o el cuento es este. Un pastor le pidió a su congregación que hiciera una cadena de oración para que las autoridades del sector cerraran un bar que estaba en la esquina de la iglesia, es decir, como aquí, que hay una esquina y hay un bar. Y el pastor llama a la congregación a orar para que se cierre ese bar que está en la esquina, porque había mucho desorden y se llenaba de borrachitos, de gente a beber y a hacer desorden ahí. A la semana de la oración, que la iglesia había empezado, vino, como estamos esperando en el día de hoy, una tormenta. Vino una tormenta. Ustedes saben que la tormenta no solamente traen viento y agua, sino que traen también descarga eléctrica. Y ¡pum! De repente cayó un rayo encima del bar. El rayo produce un incendio dentro del bar, el bar se quema y el dueño del bar queda en bancarrota.
porque se le destruye su negocio. El dueño del bar, al enterarse días después de que la iglesia de la esquina había orado para que se le destruyera su negocio, acude ante las autoridades del sector. Va a las autoridades del sector, va ante un juez y le pone una demanda, presenta una demanda. Demanda a la iglesia por daños y perjuicios. El dueño, cuando están ya frente al jurado, frente al abogado, frente al estrado, el dueño argumenta ante el juez que la iglesia había orado para que cayera ese rayo y le destruyera su negocio. El pastor, que le toca también ir ante el juez, ante el jurado, le dijo al juez: no, nosotros no hemos orado por eso. Solo oramos porque nunca pensamos que algo así le pudiera pasar a ese señor en la esquina. El juez, atónito, impresionado, asombrado, dijo: no puedo creer lo que yo estoy escuchando delante de mí, lo que mis ojos ven y lo que mis oídos oyen. No lo puedo creer. Delante de mí tengo a un dueño de un bar ateo que cree en el poder de la oración. Y por el otro lado tengo a un pastor que no tiene fe, porque dice y creyó en que sus oraciones no serían oídas y mucho menos serían contestadas. Es decir, este pastor entendía que no iba a suceder nada. ¿Cuál es la moraleja? Y por eso traigo esto a colación en esta mañana de hoy, antes de empezar. ¿Cuál es la moraleja de este cuento, de esta historia? Es esta, y la tenemos aquí sentado, y en cualquier iglesia de este país, en la iglesia universal y en la iglesia local. Hay gente, mis queridos hermanos, que creen en Dios, pero no creen en que Dios va a actuar a su favor, como yo lo declaré en principio de año. Y que no contestará, que lo peor, las oraciones a las cuales tú le has pedido de rodillas. Y eso es el título del mensaje de hoy. ¿Por qué fracasamos en la fe? Este pastor, que se suponía que era un hombre de fe y de creerle al Dios que le oraba, no creyó en que lo que le pidió le podía dar respuesta. Y un ateo sí entendió que esas oraciones fueron la que causaron que él perdiera su sustento, que él perdiera su negocio. ¿Por qué fracasamos en la fe? Andrés, ese es el título del mensaje, para que después no me escriba diciendo que cuál es. ¿Por qué fracasamos en la fe? Reciban ustedes la bendición del Señor, reciban su misericordia, la misericordia de Dios y de su Hijo Jesucristo, y que esté sobre cada uno de nosotros por siempre. Señores, estamos en el tercer mes del tercer trimestre del año 2022, y déjenme decirles que no solamente por ahí ya van a sonar la musiquita de Navidad, sino que yo en lo personal ya puse las luces en mi patio. Sí, ya yo estoy en Navidad, porque ya la piscina va a pasar a un segundo plano. Ya el verano termina el 20 de este mes, y entonces llega el otoño, y entonces después viene nuestro invierno. Lo que les quiero dejar dicho con esto, lo que nos quiere decir es que ya entramos a la parte final de un año que, como dije en el principio, y yo sí tengo fe para entender que sea así, y por ahí viene un testimonio que lo más probable lo dé el mes que viene, y aquí tengo una parte de allá de ese testimonio que está sentada por ahí.
de algo que ha sucedido en estos últimos tiempos, donde el Señor no solamente utilizó hermanos de la iglesia, sino que Él me demostró que Él es fiel y que Él está conmigo. Amén. El año de nuestro favor, como yo dije en enero, para su pueblo, esta pequeña iglesia, los seguidores de Cristo del Ensancho Sano. Estamos en septiembre, mes de la Biblia, y una de las cosas que nos enseña las Sagradas Escrituras es la siguiente: que debemos creerle al Señor, debemos creerle a Dios, creer por medio de su palabra. Esa palabra que Él talló en nuestro corazón y que la implantó por medio de su Santo Espíritu, quien es en quien en nosotros produce así, como dice el versículo 13 de Filipenses capítulo 2. Él es que en nosotros produce así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Una de las cosas fundamentales que tiene que tener un creyente tiene que ser el que tiene necesariamente que ejercitarse en la lectura de la palabra para que su fe no desmaye, no mengue, no fracase. Porque hay momentos en nuestra vida en Cristo Jesús en que vamos a fracasar en la fe cuando dudamos y no confiamos en lo que el Señor nos está diciendo por medio de su palabra. Y si usted no coge la Biblia casi diario, usted va a tener graves problemas. Nos vamos a desorientar, vamos a sucumbir muy fácilmente porque no confiamos primeramente en el Señor, en su palabra y en lo que Él nos manda hacer en un momento determinado. Amén. Cuando digo que fracasamos en la fe, eso mismo que tú estás oyendo, seguidor de Cristo, es que tú fracasas en la fe. Y fracasas en la fe por una simple y sencilla razón, por una sola cosa. Y es que a veces oímos cosas aguareras, oímos muchas voces distintas, prestamos la atención a quien no debemos de escuchar, y no escuchamos a quien merece nuestra aguda y fina atención. Y ustedes saben quién es esa persona. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Padre nos da al Hijo para que nos lleve no solamente por senda de justicia, sino porque por medio de su palabra, para que nos mantengamos firmes, no fracasemos, no nos desviemos, para poder estar firme ante la presencia del Señor. Amén. Para las cosas que nosotros aquí hacemos en su reino, donde tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. Y tenemos que hacerlo por el Señor, porque el Señor establece principios y establece procesos por cual nosotros tenemos que hacer las cosas para el Señor. Porque si es por la carne, tú fulminas a un hermano en el momento que tú quieras, cuando no obedece a la palabra de Dios y a lo que Él debe de hacer en su iglesia. Quiero que vayamos juntos al Antiguo Testamento y busquemos. Esto está entre Levítico y Deuteronomio, en número, más fácil. Entre Levítico y Deuteronomio, número en el Antiguo Testamento. Vamos a predicar acerca del capítulo 13, básicamente, y unos cuantos versículos o textos del capítulo 14. Prácticamente ven ahí nada más como 4 o 3 citas bíblicas, aparte de esos 2 textos, porque ahí me voy a coger los 50 minutos de la predicación. Números capítulo 13. Los versos son realmente del 1 al 33, pero yo no lo voy a leer todos. Voy a ir saltando dependiendo del orden y del interés en cuanto a la exposición de la palabra en esta mañana de hoy. Cuando lo tengan me dicen amén. Números capítulo 13, versículo del 1 al 30. Dice la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás a un varón,
cada uno, oiga bien, un príncipe entre ellos. Versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces, obvio, del versículo 4 hasta el 15 para entrar en el 16, que es lo que nos interesa. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Osea, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subí aquí, de aquí al Negué, y subí al monte, y observa la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, o si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es estéril o fértil, si hay árboles o no, y esforzado y tomado el fruto del país. Y era el tiempo, es decir, de la cosecha, del tiempo de las primeras uvas. Dice el versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Robá, entrando en Hamá. Versículo 25. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Y en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la iglesia, a toda la congregación. Y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, oigan bien. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Después les voy a explicar que esos hijos de Aná eran una descendencia de gigantes, como lo vamos a ver más adelante. Amelé habita en el Negué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces aquí está el versículo poderoso de esta mañana de hoy. Entonces Caleb, la mano derecha de Josué, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más, y esta es la palabra poderosa en esta mañana, porque más podremos nosotros que ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana de hoy. Ayúdame a llevarla con energía, con sencillez, que sea conocida de nosotros, que sea de entendimiento para nuestro crecimiento espiritual en cada uno de nuestros hermanos de la iglesia. Por eso alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Porque tú eres el dador de todo, de la sabiduría, de todas las cosas, de la templanza, de la paciencia, de todas las cosas que nos pueden adornar los frutos. Como los dones que tú nos has dado, como dice Gálatas en el capítulo 5. Los frutos del Espíritu, Señor. Para que contengamos la carne cuando nos sublevamos, cuando nos sentimos avasallados por otros, cuando a veces nos sentimos solos y no tenemos respaldo, Señor. Te damos gracias, porque tú sí eres fiel, tu fidelidad es para siempre. Cuán grande es tu fidelidad. Inmensamente es, como dice la canción. Tú eres fiel, nosotros no somos fieles. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la honra y toda la gloria. Porque así como la gloria se manifestó en el tabernáculo de los hijos de Israel, así se manifiesta tu gloria en el corazón de cada uno de los seguidores de Cristo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por darnos la oportunidad de exponer tu palabra por medio de tu mandamiento. Amén, amén y amén. Seguidores de Cristo. Bien. Si el obedecer a nuestro Señor es sumamente importante, se hace mucho más fundamental e importante a la vez el oír la palabra de Dios. Porque por lógica, si no oímos no podremos obedecer. ¿Qué padre le dice a un hijo que le obedezca si primero no le habla y le dice qué es lo que tiene que hacer? Entonces tiene que decirle con la palabra lo que tiene que hacer
para que le obedezca. Amén. El Señor hace lo mismo, nos deja su palabra para que por medio de ella le podamos entender con el objetivo final de obedecerle. Porque eso es lo que busca. Siervos obedientes a lo que dice el Señor. El no escuchar y desviar nuestra atención a personas que como característica no tienen fe o tienen muy poca fe, le estoy asegurando a ustedes que estamos entrando en un proceso de fracaso. Y si no escuchamos y no hacemos lo que Dios nos ha establecido, nos ha dicho por medio de su palabra, usted puede estar seguro en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, que a la entrada de la puerta de su vida espiritual, usted está en un tremendo fracaso y usted ha descendido en su estado de fe. Por no oír a quien tiene que escuchar, que es escuchar y oír la palabra que tiene poder, la palabra poderosa, la palabra implantada por Dios en nuestros corazones. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana de hoy. Que cuando dudamos, no tenemos confianza, no confiamos por fe en lo que dice el Señor por medio de su palabra. Óigalo bien, seguidor de Cristo, escúchelo. El fracaso de tu fe será un rotundo éxito. Y nuestra caída en muchas cosas será muy vergonzosa. Amén, hermano. Vamos entonces a empezar a desarrollar el texto en el orden que el Espíritu Santo lo puso en mi mente para yo compartirlo con ustedes. Esta historia que les traigo hoy de Números capítulo 13 y 14, en ella vemos dos cosas fundamentales, dos vertientes. Número uno, los que creen y tienen fe en la palabra de Jehová. Paradójicamente el ateo tuvo fe en la palabra y en la oración de Jehová. Y número dos, los que creen y tienen fe en la palabra de Jehová. Y los número dos, los que no creen ni tienen fe en lo que dice Jehová, que se va a cumplir al pie de la letra. Aquí tenemos estas dos vertientes. Lo vamos a ver. Teníamos dos hombres de Dios que recibieron una palabra de Jehová por medio de Moisés, a Caleb y a Josué, y encontramos 10 espías que hicieron totalmente lo contrario. Amén, hermanos. Vamos a profundizar. Dice el versículo 1 al 3 del texto central de hoy. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de su padre enviarás a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Primera enseñanza, reflexión en la mañana de hoy. ¿Qué vemos aquí, mi querido hermano? Bueno, lo primero que observamos es que Jehová le está hablando a Moisés y le ordena una cosa. Y es que escoja un miembro de cada una de las tribus y vayan a reconocer la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la cual Jehová había jurado a los hijos de Israel que le iba a dar. Amén. Le dice que de cada tribu de su pueblo enviara un varón, cada uno con una condición muy especial. ¿Cuál era? Que fuera un líder, que tuviera la capacidad de enfrentar y cumplir con el mandato de que Jehová lo estaba mandando a reconocer una tierra. Que fueran varones, los primeros de su grupo, el principal de cada una de las tribus del pueblo de Israel. En el versículo 3 vemos a Moisés cumplir con la ordenanza de Moisés, de Jehová por medio de Moisés, al enviar a esos varones al desierto de Parán, conforme a la palabra que había pronunciado: yo soy el que soy, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Como nota curiosa, y por eso lo incluí, porque es bueno tener cultura espiritual desde el punto de vista del conocimiento de la palabra. Cultura cristiana.
En el versículo 16 del capítulo 13, en la lista que describe, ustedes vieron que yo la obvié, mas sin embargo dejé el versículo 16. En la lista que describe los 12 varones que representarían a su tribu para reconocer la tierra de Canaán, vemos que uno de ellos, de los nombres, es el de Osea. Y me llamó la atención y lo conversé con el pastor. Este Osea era el hijo de Nun, el cual Moisés le cambia el nombre por el nombre de Josué. Es decir, que el primer nombre de Josué era Osea. Pero le voy a hacer la aclaración. Porque precisamente, aunque esto es histórico, tienen que tener el conocimiento de que este Osea, Josué, no es el Osea, profeta menor del Antiguo Testamento, por la razón simple y sencilla de que transcurrieron 1500 años entre esa escena que sucedió hasta la llegada al final del profeta Oseas. Por eso le digo que traigo estas cosas porque enriquecen desde el punto de vista cultural cristiano y del conocimiento las cosas. Él vino muchos años después. Este profeta menor, cientos de años después. Este nombre que Moisés le puso a Josué de Osea significa salvación. Y es bueno señalar que el desierto que está ahí mismo, el que describe todo este acontecimiento, en el versículo 3, es el desierto de Parán, que era el desierto donde ellos, como tribu, tenían su campamento, donde ellos habitaban, como se describe en Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los ordenó, mandó. Llegamos hasta Cades Barnea, que así era que se llamaba también, de una manera más completa, ese lugar. Amén, hermanos. Cultura con sabrosura, como decía Jackie Núñez de Rico. En los versículos 18, 19 y 20, observamos que la petición que Moisés le hace a Josué y a Caleb es que le hagan una descripción exacta de lo que es ese lugar, es decir, lo que era Canaán, la tierra que el Señor había jurado que le iba a dar a los hijos de Israel. ¿Cómo son sus características de esa tierra? Incluyendo ahí a su gente. ¿Qué tipo de personas eran esa gente que habitaban esa tierra? Amén. Le exige su característica, si la tierra era buena o mala, si son ciudades fortificadas, si la tierra era fértil o estéril, si da fruto o no. Es decir, hermano, que Moisés le da una encomienda a Caleb y a Josué y a ese grupo de los espías de hacerle un verdadero diagnóstico y de entregarle un verdadero perfil de lo que era toda aquella tierra de Canaán, tierra que el Señor se le había prometido a los hijos de Israel, donde fluía leche y miel. Lo que vemos aquí es un gran ejemplo, poderoso, una ilustración hermosa, pero igualmente terrible, trágica, en la vida de fe de un creyente, y este ejemplo es uno de ellos, el que vamos a ver en esta mañana de hoy. Este capítulo 13 narra que los hijos de Israel habían salido de Egipto por el Mar Rojo hacia el desierto rumbo a Canaán, en la tierra prometida que Dios le había dicho a los hijos de Israel que le iba a dar. Lo que ocurre aquí es una lección importante sobre lo que pasa cuando la gente no escucha, no obedece y entonces cae en un deterioro de su fe, pierde su fe. Amén. Por eso, y de ahí, experimentamos un fracaso de fe. Y les voy a definir lo que es un fracaso de fe, para un mejor entendimiento, comprensión, conocimiento de esta expresión que estoy utilizando en esta mañana de hoy. Amén. Un fracaso de fe es, óigalo bien, seguidor de Cristo, una falta de expresión de nuestra fe, de confiar en Dios al ser confrontado con un desafío o con una prueba o con una tentación. Esto es lo que es un fracaso en la fe. Amén, hermano. Este pasaje bíblico es un ejemplo perfecto y profundo de esto que le estoy predicando en esta mañana de hoy.
Número capítulo 13, versículos del 1 al 33. Ahora vamos a ver los versículos del 25 al 33. Dice la palabra: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz de Bernea. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron los frutos de la tierra. Le contestaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Le trajeron pruebas. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es un pueblo fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelé habita en el Negué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y comamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31, la otra cara de la moneda. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, es decir, dieron un mal testimonio, dieron una mala información, lo vemos más adelante, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Mire lo que dice aquí, por eso le dice que Anac era eso, tierra de gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como pequeña langosta, y así también le parecíamos a ellos. En esta parte del capítulo 13, ustedes acaban de ver las dos corrientes, las dos vertientes que yo les he hablado. Lo que vemos aquí es que luego de que Jehová abre el mar rojo, hace que el pueblo de Israel pase por ahí, cierra el mar con el ejército de Faraón en el mar y lo destruye, lo ahoga, lo destruye en el mar rojo, van camino a la tierra que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este pueblo, nosotros nos parecemos mucho a ese pueblo de Israel. Este pueblo duro de cerviz todavía sigue confrontando a Josué como su líder máximo y a su ayudante de obra, que era Caleb, como su mano derecha, en la encomienda que Jehová había hecho por medio de Moisés para cumplir con el mandato de Jehová. Miren lo que dice el versículo 25 al 30. Se lo voy a reducir, se lo voy a poner del 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelé habita en el Negué, y en el Eteo, en el Jebuseo y en el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo junto al mar, junto a la ribera del Jordán. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31 al 33, yo se lo leí, se lo voy a hablar del 32. Estas personas, después que fueron y subieron y vieron, empezaron a hablar mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como pequeñas langostas. Esos eran los grillos que con nosotros, muchachos chiquitos, deseamos grillos. Y así les pareció a ellos también. Aquí vemos con claridad, en estos dos textos, lo que es caer en el fracaso de la fe por un lado, y por el otro lado, del lado de Caleb y de Josué, mantener una fe fuerte, poderosa, indestructible al mismo tiempo. La fe de Caleb y de Josué era una fe inquebrantable. Miren, hermano, observen. Y este es un tema, una parte muy interesante del mensaje, observen.
Cuando una persona resiste con valentía a la opinión de un grupo, pueblo de personas y sostiene su principio por medio de su fe y de su convicción, de su creencia, ahí mismo, seguidor de Cristo, tú sabes lo que tú estás viendo. El nacimiento verdadero de un líder, de una persona que cuando actúa de esa manera se convierte en un líder de masa. Ese fue el caso de Josué y el caso de Caleb. Y esto es lo que vemos aquí. Josué era confrontado constantemente por ese pueblo, duro de cerviz, cabezadura, que lo tenían al salto de la pulga, lo tenían por loco por entregar a ese pueblo. No es mi caso, pero alaba. Exactamente, así mismo es aquí. Pero, y aquí está el pero. Sí, aquí pasamos mucho trabajo con mucha gente, aquí se pasa trabajo con mucha gente. Pero en cada una de esas ocasiones, Moisés y Josué llaman al pueblo a tener fe en las promesas poderosas de Jehová, en vez de estarse concentrando en las dificultades y en los obstáculos que iban a confrontar. Amén. El líder, oiga bien, no condiciona su apelación a los sentimientos de nadie. Usted tiene que ser un líder por encima de todo el mundo. Y usted tiene que ejercer su liderazgo. Si el tipo quiere estar o está. Y si no, entonces que se vaya. Pero usted tiene que obedecer al líder. El líder no condiciona su apelación a los sentimientos de los demás. Ni a los estados de ánimo. A los sentimientos de la gente. Ni a los estados de ánimo. No, Pablo diría que está aquí. De ninguna manera, hermano Freddy. El avance espiritual requiere de fe. De una fe de determinación. Excúsenme la redundancia. Una fe determinante. Nunca una fe que flaquee, que claudique y que tenga dudas sobre lo que es nuestro Dios. Y eso es lo que se describe aquí en estos versículos, capítulo 13. Miren lo que dice del 28 al 30. Se lo voy a volver a leer. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas. También vimos allá los hijos de Anac, los gigantes. Amalec habita en el Negev, papá. Bueno, entonces, versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo este difícil delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31 al 33. Se lo voy a sintetizar de nuevo otra vez. Hablaron mal entre los hijos de Israel, desde el 32, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a los varones, a los moradores, a todo el pueblo que vimos en medio de ella. Son hombres de grande estatura. Por eso le cogieron miedo. No se llevaron de David, que era un enano chiquito, flaco y blanco, y con una piedra tumbó a un gigante. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como pequeña langosta, y así también le parecíamos a ellos. Aquí ustedes ven, sintetizada en esos pequeños versículos, las dos vertientes de una fe poderosa y de una fe que claudica, de una fe que no es fe. Amén. Esto que ustedes acaban de ver aquí no es más que el fracaso de la fe. El fracaso de la fe siempre va a tener una excusa. Y aquí la incredulidad solamente vio, ¿qué vieron los 10 espías? Ciudades amuralladas, vieron a los gigantes que eran más grandes que ellos, mas no vieron lo que vio José y Caleb. Vieron la presencia de Jehová con su poder, guiándolo, dándole el poder para que el pueblo de Israel pudiera alcanzar el objetivo de alcanzar la tierra prometida que Jehová había prometido a los hijos de Israel que le daría. Denle un fuerte aplauso al Señor. La fe no puede dudar. La fe no puede caer en incredulidad. Usted tiene que obviar los obstáculos,
si es verdad que usted es un hombre de Dios y es un siervo de fe. Amén. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y ahí está el poder. Dije antes que la incredulidad ve muchos obstáculos. La fe en Dios ve al Señor actuar frente a tu gigante, frente al faraón, frente a la tormenta, actuando con su presencia, con su poder, como yo dije en principio de año, al favor del que le cree, a nuestro favor, a los seguidores de Cristo del Ensancho Sábado. Amén. Josué y Caleb estaban decididos a hacer lo que no era popular. Por eso eran líderes. Llevaron al pueblo a una fe tan grande, fuerte, poderosa. Supieron dirigir este pueblo hebreo, israelita, gente dura, a un futuro mejor, resistiéndose a adoptar una actitud mediocre, negativa. Y al mismo tiempo ellos ayudan a ese pueblo a levantar la moral a una nueva generación de creyentes, a una nueva generación que le iba a servir a Dios por fe y en fe. Amén. No en duda y en incredulidades. El versículo 30 cuando dice: porque más podremos nosotros que ellos, no es más que el estar convencido de que si Dios está contra nosotros, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren lo que dice Romanos 36 y Romanos 8, 31 y 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las demás cosas? El que hace eso es porque cree en el Señor. Amén. Y cuando dice aquí, porque más podremos nosotros que ellos, no es más que estar convencido. ¿Y qué es lo que es estar convencido? Hebreos 11:1 lo dice muy claro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no vemos. Entonces fe es no ver ciudades amuralladas, no ver gigantes, no ver gente que me van a destruir, sino ver a Jehová, ver a Cristo. Por eso tenemos que poner la mirada en el Padre y en el Hijo, como que van a ser nuestra fuente de inspiración y nuestra guianza por medio del Espíritu Santo para alcanzar las cosas que Dios ha puesto en nosotros para que hagamos en su reino. Amén. Esto no es más que una poderosa y grande fe, como uno de los mensajes que yo he predicado. Esta es la vez número 11 que yo predico a los seguidores de Cristo acerca de la fe. Hermanos, observemos esto. Cuando dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Lo que usted está viendo aquí no es más que una poderosa exclamación de fe de un creyente en Dios. Esta palabra podremos, cuando usted la traduce del griego, el hebreo al arameo, al español, se traduce como la palabra Yakol, con K, O-L, Y-A-K-O-L, que significa, oiga bien, seguidor de Cristo, tener habilidades, tener el poder, tener la capacidad. ¿Para qué? Para vencer y obtener la victoria, el éxito. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esa palabra Yakol la utilizó Caleb y Josué por una sola razón. Estaban convencidos de que el éxito iba a ser de ellos. Este es un verbo que se usa más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Generalmente, oigan bien, se trata de varias formas, pero todas ellas encierran una idea central y similar. Aquí en este texto, cuando Caleb usa la palabra Yakol, o sea, podremos, la usa con el fin de indicar
su clara y firme convicción, porque había fe, de que el pueblo poseía todas las herramientas, todos los recursos, tanto físicos como espirituales, para lograr la victoria. Amén. Ya que esta expresión es sumamente poderosa, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, no es, y eso es lo importante, no es ni con mi poder, ni con el poder de Josué, ni con el de Caleb. Es simple y llanamente porque el que lo ha prometido, que estaría con ellos, no es más que el yo soy el que soy. El Dios poderoso del pueblo de Israel, Jehová de los ejércitos. Así le ha dicho Jehová. Versículos 31 y 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre ellos a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos, para reconocerle tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos allí eran hombres grandes, estatura, eran gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Hermano, cuando dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Ustedes saben lo que estamos viendo ahí? El derrumbe, la decadencia, el desplome de la fe de esos 10 espías. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahí mismo los espías estaban decretando su derrota. Hermano, cuando hay una demora y una duda sobre lo que se le pide a un siervo de Dios, ahí mismo viene la caída y la derrota. Observen, Caleb no vio los mismos gigantes. Caleb vio los mismos gigantes que vieron ellos. Caleb vio la misma ciudad amurallada que vieron ellos. Los 10 espías. Mas sin embargo, los 10 espías regresaron para transmitir un pésimo mensaje. Un mensaje negativo. Un mensaje malvado. Mientras que la palabra que Caleb proclamó: podremos, Jacob, podremos, era una palabra de convicción, una confesión de fe ante todo el pueblo de Israel. Y fue esta convicción, léase fe, más podremos nosotros que ellos. Y si usted ha entendido esto en esta mañana de hoy, denle un fuerte amén a Jehová y a Jesucristo. Amén, amén y amén. Más podremos nosotros que ellos. Dice la palabra que no andamos por vista, sino por fe. Y esto nos recuerda que nuestra fe no es ciega. Porque quien da su fe es la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Caleb había reconocido la tierra, algo que un ciego no podría hacerlo, aun si tuviera fe. La fe en Caleb no era ciega, era una realidad que él enfrentaba, o la dificultad. La que hicieron en Caleb fue declarar el poder y la presencia de Dios que estaba con ellos. Cuando hay determinación y hay convicción, se declara con la boca de que Dios está con nosotros. Dice un texto por ahí: yo no lo voy a dejar ni lo voy a desamparar. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Amén. Finalmente apreciamos que hay un mensaje en la respuesta de Caleb a regresar de dar el informe. Muchos podrían pensar que su confesión de fe pudo haber creado un problema, un sismo, un temblor de tierra, algunas desviaciones en ello, pero, mas sin embargo, no fue así. ¿Ustedes saben cuál es la razón? Caleb permaneció junto con Josué por más de 40 años en fe, junto a personas incrédulas, que esa persona causaron un retraso. Y eso es lo que pasa a veces entre nosotros.
que no avanzamos, porque a veces tenemos gente que en vez de avanzar lo que hacen es que retrocedemos para atrás. Causa un severo retraso en una experiencia espiritual, y lo peor es que es una experiencia personal y colectiva de la iglesia también. Qué templanza, qué paciencia la que tuvo Josué, la que tuvo Caleb con ese pueblo de Israel. Amén, hermano. Miren, el hecho de que finalmente se lograra, de que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, lograran la posesión de la tierra junto a Josué, en una fecha más tardía, lo que indica es que aunque vengan retrasos, si usted, seguidor de Cristo, sigue firme en su convicción de fe, en su proclamación de fe, esto al final lo que le va a traer es la victoria. La victoria final frente a todos los gigantes, ciudades fortificadas y todas las pruebas, vicisitudes y necesidades que se le puedan presentar. Vamos a ver ahora, finalmente, cuál fue la actitud de la poca fe o el fracaso de la fe en estas personas, por lo cual yo titulé el mensaje, ¿por qué fracasamos en la fe? Hermanos, cuando actuamos como estos 10 espías, que por falta de fe querían volver a Egipto, para seguir sufriendo, para seguir esclavizados, por no creer ni tener fe en la palabra dada por Dios, ahí mismo usted está entrando en un fracaso de fe. Amén. Versículo 1 y el 4 del capítulo 14. Ya estamos en la etapa final de la palabra. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijeron toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Oigan bien, esta gente era difícil. O en este desierto, en el desierto de Parán. Ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor, qué sinceros eran ellos, volverlo a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Alábalo ahí si puede. Como ustedes pudieron observar en esos 4 versículos, el no oír, el no poner atención, el no cumplir con lo que Dios le había dicho es la causa fundamental de cada uno de nuestros fracasos en la fe. A mí no me cabe la menor duda de que eso no puede suceder cuando usted titubea y duda a quién le ha creído. Ellos, por su falta de fe, prefirieron esto que dice el versículo 4, y decían unos a otros: designemos a un capitán y volvamos ¿para dónde? A donde habíamos estado por 400 años en esclavitud. Volvamos a Egipto. Ellos prefirieron un capitán de entre ellos, mas sin embargo Josué y Caleb prefirieron al general y jefe de brigada, mayor del estado de ejército del mundo, jefe del universo, al Dios todopoderoso, el que se le dio a conocer a Moisés como yo soy el que soy, el Dios todopoderoso, el Dios que guía al pueblo de Israel, no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros, que es el protector de todo aquel que le cree, y sobre todo que cree y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, para la honra y la gloria de nuestro Dios Padre del cielo. Amén, hermano. Amén. Vemos aquí la gran diferencia, versículos 8 y 10. Si Jehová se agradase de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan.
Oye, eso está muy bonito ahí. Nosotros no lo vamos a comer como un pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está ¿quién? Hay una promesa: no te dejaré ni te desampararé. Y con nosotros está Jehová. No le temáis. Versículo 10. Toda la multitud habló de apedrarlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión de todos los hijos de Israel. Poderoso, poderoso esta parte de este capítulo 14. Dice el versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Alaba ahí. Hermanos, esta es la razón fundamental por la cual Caleb y Josué mostraron su liderazgo. Dice el versículo 9 en su segunda parte: porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Ahí está la clave, la razón del triunfo de Josué de Caleb, que dice que con nosotros está, ¿quién dice el texto? Está Jehová. Y si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un fuerte aplauso a Jehová. Ellos se apoderaron de la promesa de que Dios estaba con ellos. Como termina diciendo el versículo 10. Pero la gloria es de Jehová. No dice aquí el versículo 10 que la gloria es de Caleb ni que la gloria es de Josué. La gloria de quien es seguidor de Cristo es de Jehová. Dice que la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de todos los hijos de Israel. Todo esto es porque la gloria al final es de Dios. Amén. Le voy a decir algo. Caleb y Josué tuvieron su mérito, igual que Moisés. Aunque Moisés, por la regleta que hizo, se le impidió entrar a la tierra prometida, y por esa razón es que son designados Josué y Caleb. Pero Caleb y Josué tuvieron su mérito porque trabajaron. A eso somos llamados nosotros aquí. No a barajar, a trabajar. No a barajar, a trabajar en el reino para los siervos santos de esta iglesia. Pero dice el texto que la gloria era de Jehová. Es decir, que todo lo que hicieron Caleb y Josué fue por obediencia al oír la palabra de Dios, dicha de Jehová a través de Moisés, para que ellos tuvieran una encomienda, un mandato de cumplir con algo que Jehová había determinado que tenía que hacerse una realidad. Y era que ese pueblo, de haber pasado todas las cosas, haber atravesado el Mar Rojo, haber sido guiado por Dios, haber caminado en una nube en el día y una de fuego en la noche, todo ese proceso en el desierto fue para una sola cosa: para que se cumpliera el propósito de Jehová. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra que yo les juré a los hijos de Israel que le daría. Eso dice el capítulo 1, versículo 5 y versículo 9 de Josué. Amén, hermanos. Reflexión final de esta palabra de Dios. No va sobre el tiempo, faltan 15. Lamento lo de la alabanza, porque quien es fiel el que lo prometió. Hermano, la historia bíblica de Número 13 y 14 nos muestra una gran verdad en esta mañana de hoy. Y es que cuando usted esté atravesando un momento de dificultad, de angustia, de tentaciones, de pruebas, de tormentas, si usted no pone primero los dos sentidos más importantes, los ojos en Jesús y en Jehová, y el oído en la palabra de Dios, que es el verbo hecho carne, quien Él mandó a su Hijo, tenemos que estar constantemente poniendo los ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando ponemos los ojos y el oído en lo que dice el Señor,
el que nos dio ya cuando nos convertimos, el Espíritu Santo, lo dio con una razón, para guiarnos, para que no nos desenfoquemos y no prestemos atención a que no tenemos que ponerle atención, para evitar caer en dudas, porque ustedes saben que la duda es la adversidad, lo contrario a la fe. ¿Y qué es lo que hace? Es que muestra desde nuestro interior espiritual el estado de fe que nosotros tenemos. Si es una fe grande, si es una fe pequeña o si es poca fe. O por el contrario, al no oír la palabra de Dios, fracasamos en nuestra fe de una manera indefectible. La razón es que no obedecemos a lo que el Señor nos pide hacer por medio de su poderosa palabra. Amén, hermano. Esta fue la realidad de los 10 espías que fueron a reconocer, igual que junto a Caleb y Josué, la tierra prometida que fluye leche y miel, la que el Señor había jurado que le iba a dar. Esta palabra nos muestra las dos realidades, nos muestra dos caminos de lo que es la fe en Dios. Dos reacciones, oigan bien, distintas de un mismo grupo de gente, de un mismo pueblo, los israelitas, el pueblo de Israel. Este pueblo, ante el informe de los enviados a Canaán por Moisés, a la tierra prometida, tomaron dos decisiones, o tenían que tomar dos decisiones. Número uno, o regresar a Egipto y matar a estos dos hombres enviados por Moisés, a Josué y Caleb, hombres valientes, de fe inquebrantable, de una convicción poderosa en quien creían, convicciones propias en fe, con un liderazgo, o lo abandonaban, lo mataban y se volvían a Egipto para volver a hacer lo que habían hecho por 400 años esclavos. Y número dos, dejarse llevar por el oír la voz de Jehová por medio de estos dos hombres que fueron salvados por medio de la providencia y la intervención poderosa de la mano divina de nuestro Dios y Padre Celestial. Eran esas dos alternativas. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto, hermano? Amén. Si no oímos la voz de autoridad y poderosa de Dios, nuestro fracaso de fe estará a la puerta de nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Cuando no, seguidor de Cristo, cuando tú no proclamas, cuando no proclamamos con fe que Jehová y Cristo están con nosotros, a nuestro favor, la victoria, cuando proclamamos, la victoria no se va a hacer esperar. Si proclamamos con nuestra boca que ellos están a nuestro favor. Amén. La victoria será segura, será contundente. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 30. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Versículo 9 del capítulo 14. Y esto no es más que dos poderosas declaración y exclamación de una fe de que Dios está con nosotros, estaba con ellos. Que si Dios estaba con ellos y está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nuestra fe tiene que ser una fe de valentía, de fortaleza. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando a que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Esas son promesas a las cuales se aferraron, se abrazaron Josué y Caleb, para que Jehová le diera su apoyo y fuera más que un vencedor. Y finalmente te digo esto: nunca actúe como el pastor del cuento, de la historia, que su fe flaqueó, su fe se derrumbó, porque no hizo
lo que tenía que hacer. El ateo, más sin embargo, dio muestra de que confió más en la oración de Dios, porque creyó en que la oración iba a hacer un efecto y realmente lo hicieron. Para terminar, te voy a leer estos 2 versículos de Lucas, porque quiero que tú hagas lo mismo al terminar. ¿Se acuerdan de la prédica del samaritano de los días de ahora moderno? Cuando el levita, el sacerdote y pasaron y vieron pasaron por Jericó y vieron al tipo herido, y el buen samaritano, al final, la historia, el Señor le devuelve con una pregunta, la misma que yo le habían hecho. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué te quiero yo decir en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, con esta palabra? Al decir que vaya tú y haga lo mismo. Que haga lo mismo con tu fe. Lo mismo que hizo Josué y que hizo Caleb. ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Haz tú lo mismo. Pusieron su mirada en el Dios todopoderoso del pueblo de Israel. Escucharon la voz. Por eso tuvieron fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al escuchar la voz de Jehová por medio de la ordenanza que le hizo Moisés, el pueblo alcanzó el objetivo de Jehová. Llegaron a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es la razón final? Que la gloria es de Dios. La gloria no fue ni de Moisés, ni de Josué, ni de Caleb, ni es de Freddy ni de Jorge, porque prediquemos la palabra. La gloria del Señor. Pero si tú oyes y escuchas como lo hicieron José y Caleb, haz tú lo mismo y verás que tu fe cada día irá creciendo. Irá creciendo, no va a decaer. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el esfuerzo que hacemos, porque tú eres nosotros que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos gracias porque aún con todas las adversidades tratamos de seguir hacia adelante. Y como Josué y Caleb, la única razón que tenemos es que tú estás con nosotros. Porque no podemos, de otra manera, no podemos hacer nada. Si nos llevamos de los que nos rodean, si nos llevamos de ver las cosas malas, los pecados, las faltas, las debilidades, nosotros vamos a caer en lo mismo. Y tú nos has ordenado y nos has mandado a no pecar. No es que no pequemos, pero tu palabra dice que tenemos que porque tú eres santo, caminar en santidad. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Y si nosotros somos santos es porque tú eres santo. Pablo lo dice claro, esto no es fácil. Tenemos que seguir caminando. Incluso Pedro dice en una que él lo va a detener, que él nos va a perfeccionar, que él va a estar con nosotros y nos va a llevar hasta el final. Porque si perseveramos, él nos va a perfeccionar. También Pablo dice, estando persuadido de esto, que comenzó nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso nos indica que podemos rebalar y hasta caernos. Porque no somos perfectos, el único perfecto es Jesucristo. Pero sí nos mantenemos apegados a las promesas dadas por la palabra de Dios. Muy difícil no podamos caer. Y si nos caemos tenemos los recursos espirituales para levantarnos de una vez. Apégate a la palabra, escucha la palabra, cumple con la palabra, obedece a la palabra de Dios. Y es lo que te va a mantener fortalecido, bendecido y en victoria. No hay otra forma, seguidor de Cristo, que no sea escudriñar, escuchar la palabra
que nos fue dada para redarguir, para enseñar y para desarrollarnos la justicia divina, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que buscamos. Todos tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros pecados, nos vamos a caer, pero cuando se trata de una orden, de un mandato del Señor, nosotros tenemos que obedecer. Porque si no, hacemos lo mismo, ve y tú a lo mismo, ¿qué sentido tiene venir aquí todos los domingos? A ocupar una butaca, quizás tener diferencia, a ver el defecto del hermano, a criticar, a traer problemas a los pastores. Al final venimos aquí es para buscar un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual solamente va a venir de una sola manera: a través y por medio de escuchar la palabra de Dios. No hay otra forma. Seguidor de Cristo, no hay otra manera en que tú puedas alcanzar un crecimiento espiritual si no es por medio de escudriñar la palabra dada, inspirada por Dios, para que tú puedas estar fortalecido y puedas crecer en este camino de fe. Toda la honra y la gloria del Señor. Bendito y alabado eres. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Saluda a su hermano y, como le dije al pastor, por la gracia de Dios, el culto no se iba a suspender. Miren todavía que el sol está afuera y vamos a disfrutar de un domingo en familia. Que el Señor me lo siga bendiciendo cada día más. Un domingo en familia obligatorio, ¿ok? Sí. Porque no voy a hacer eso con nadie, madre de Dios. Que no, que se perdió fulano. No, al cielo. Y los que pensaron en que la lluvia viene un chin más tarde, lo más probable es que hayan preparado un hervir, a que son una sopa de leche. ¿Cómo se llama el mensaje?